Muy bien, queridos amigos, estamos presentes desde la Universidad de Palermo con un acontecimiento muy interesante que es los Open DC, donde de manera virtual, desde cualquier parte del mundo, podemos ser parte de capacitaciones, encuentros, seminarios, conversatorios, reflexiones. Y en esta oportunidad, los que estamos aquí presentes en la sala, como aquellos que van a través del canal DC de la Universidad de Palermo, tener la oportunidad de volver a ver este encuentro, como los demás también, vamos a poder pensar juntos, que esa es la intencionalidad. Así que me voy a permitir compartir hoy con ustedes un tema que estamos desarrollando desde la presidencia de la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura. La Confederación es una organización de entidades participantes, donde tras de todo eso habemos y somos ciudadanos comprometidos y profesionales que estamos pensando la mejor manera de llevar adelante nuestra profesión, dejando la menor huella posible. Me va a estar asistiendo y acompañando en este camino del seminario Gonzalo, a quien agradezco infinitamente, y también agradecer a Lila Gutiérrez, encargada de poder armar todo este aparatología, digamos, coordinación de acciones que nos permiten estar todos los especialistas en tiempo real con ustedes. Me voy a permitir compartir pantalla. Voy a, digamos, avanzar un poquito hacia el original, hacia el ingreso. Permítanme, recién estábamos preparando la pantalla y quiero iniciar aquí exactamente con ustedes en tiempo como habíamos acordado. Agradecerles a todos el interés. Nuestro proceso de reflexión está centrado en la moda sostenible y en las estadísticas sobre la industria textil e indumentaria. Mi nombre es Cristina Amalia López, pertenezco a la Universidad de Palermo, soy docente en la universidad y también, digamos, como institución formamos parte de la red de investigadores en diseño, un honor que también compartimos con muchas instituciones educativas y entidades de la sociedad civil. Y van a ver ustedes que acompaña a cada plantilla que vamos a estar compartiendo en el día de hoy las organizaciones que apoyan estos contenidos que estamos compartiendo con ustedes, y vamos a estar a través del chat, me va a estar comunicando Gonzalo alguna de las dudas y preguntas que a ustedes les puedan estar surgiendo, y en la medida de lo posible para organizar mejor el tiempo vamos a estar tratando de contestarlas en tiempo, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí me estoy presentando. Como verán, me gustan los textiles de distintas partes de nuestra querida Latinoamérica, así que pongámosle color a la vida, y entonces vamos a hablar de moda sostenible y las estadísticas que corresponden al ámbito de la industria textil y de indumentaria, generando conciencia planetaria. Es un programa que tiene que ver con el panorama de la industria. Estas estadísticas las venimos trabajando y actualizando año a año, porque entendemos que tenemos una responsabilidad por delante y podemos ver que en algunos casos hay cosas que no hemos podido solucionar, situaciones que podíamos estar pensando de una manera diferente, que estamos reflexionando sobre esto, y además, por otro lado, cuando las imágenes nos permiten ver el impacto que provoca nuestro desperdicio, es donde tomamos verdadera conciencia y compromiso de lo que está ocurriendo. Y esto, digamos, lo vemos en esta imagen del grupo de industrias.com, donde identificamos que Argentina es uno de los candidatos a vertedero mundial sin tener los recursos suficientes, económicamente hablando, para pararnos en una posición diferente, cuando pasa que las políticas de Estado, y acá tiene mucho que ver con las decisiones de las autoridades en general, cuando hablamos de la importancia de participar en las instituciones, porque esto garantiza que podamos llevar un plan donde tengamos legislación que acompañe todos estos procesos. Entendemos también que tenemos desde la organización de la sociedad civil, como es la Confederación Panamericana de Alta Costura, que reflejar estas problemáticas y sin lugar a dudas comprometernos, porque esto es una alarma ambiental que llega a muchos de los lugares de América Latina, y a medida que viajamos, y lo vemos también de manera concreta en los distintos reportes que aparecen en la televisión, las prendas en mal estado terminan siendo vertederos en muchos lugares a cielo abierto, y esto es una problemática muy concreta, ¿no? Según Greenpeace,
que es un organismo internacional con el cual estamos también teniendo vinculación para poner en valor los negocios de moda, entendemos en su investigación que es cierto, generamos 3 billones de dólares y la industria de la moda produce más de 80.000 millones de prendas al año. Escucharon bien, estamos hablando de 80.000 millones de prendas al año, o sea que tenemos un crecimiento exponencial, y esos cambios estructurales en la cadena de valor que proponemos hacer desde la Confederación Panamericana de Alta Costura tiene que ver con que se están vendiendo a precios más bajos, con lo cual la calidad del producto no es buena, y vamos a estar viendo también el tema del consumo, y importante es cómo educamos al consumidor para que justamente compre menos y compre mayor calidad y busque a profesionales que realmente hacen una presentación correcta de lo que significa la transparencia de un negocio de moda, ¿no? Estos últimos 20 años hemos consumido más del 400% de lo que normalmente estábamos consumiendo. Y esto, bueno, sin lugar a dudas, nos genera una problemática. Por eso tenemos que empezar a adecuar nuestros negocios de moda, aunque seamos emprendedores o estás iniciando en tu proceso o estás haciendo la transferencia intergeneracional de tu sastrería, de tu negocio de alta costura, de tu emprendimiento de diseño, tanto sea, digamos, de indumentaria en general, deportiva, lo que fuere, te proponemos que incorpores en tu misión y visión de negocio el tema de cómo vas a capitalizar la recuperación de aquellas materias primas que estás utilizando, y además que aprendas a clasificarlas. Entonces aquí vamos a hacer también un recorrido de aquellos hilados que pueden ser usados y aquello que se puede transformar en nuevas piezas, con lo cual también proponemos, por un lado, el proceso de reciclaje, y por el otro lado también incentivar la donación. No donamos solamente lo que nos sobra, tenemos que detectar qué es lo que se necesita y dónde. Entonces, en vez de desecharlo, a veces podemos estar haciendo algo útil y donarlo a nuestros hermanos, a nuestros chicos, a las organizaciones de cercanía de la comunidad. Eso también hace que nos involucremos con las realidades de nuestra comunidad. Existe el Ejército de Salvación, Cáritas, numerosas entidades para que esto no pase, que nos convertamos en este cementerio de alguna manera de la ropa, como pasa en Chile, en Atacama, que es la cara B. O sea, vieron que los discos de vinilo tienen la cara A, la cara B, y esa cara que a veces no vemos de la industria de la moda empieza a aparecer en los lugares turísticos, y en vez de ver un paisaje extraordinario, nos encontramos con el desperdicio de bolsas, de plásticos y de indumentaria. Esto no solamente pasa en América, también está pasando en África. Hay una investigación que ha detectado las toneladas de ropa de vertederos africanos que están, digamos, proveniendo de la Unión Europea, que envió a Kenia en el 2021 más de 112 millones de prendas de segunda mano, y muchas de ellas estaban fabricadas con plástico. O sea, 37 millones habían sido fabricadas con materiales que no son biodegradables, y entonces genera toda esta pobreza. Esto, por eso insisto que es política de Estado, porque si ayudamos al productor a entender estas realidades y a comprender de qué manera facilitamos el proceso de producción, entonces ahí hay una conciencia real de la sociedad que entra a ser madura con las realidades de lo que los circunda, ¿no? Aquí vamos a ver algunas estadísticas interesantes que quiero compartir con todos ustedes. El 87% de las fibras utilizadas para fabricar 100 millones de prendas a nivel mundial terminan en estos vertederos que les acabo de mostrar, o son quemadas, o sea, son incineradas. Usamos una prenda aproximadamente 95 veces. Esta es una estadística que aumentó entre el 2012 y el 2016, o sea que tenemos que ir ajustando también este número, porque probablemente hayamos tomado un poquito de conciencia y no tengamos tanta cantidad de desperdicio. Alrededor del 22% del impacto ambiental de la industria de la moda está representado por el transporte. Esto, digamos, lo vamos a ver también más adelante, porque claro, cuando empezamos a comercializar, la huella la tenemos que medir en función de la cantidad de locales que se empiezan a abrir de las grandes marcas. Entonces esos traslados también emiten carbono. Una sola prenda de poliéster libera hasta 1 millón de microfibras de plástico en un lavado. Entonces, acá este problema necesita sin lugar a dudas pensarse. ¿Y por qué entendemos que la moda sostenible no tiene que ser solamente una tendencia, sino que tenemos que obligatoriamente convertirnos en potenciales ciudadanos que generemos esta
posibilidad de frenar el impacto de la industria de la moda y que esta huella, que incluye un 10% del carbono global, disminuya. No podemos olvidar que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta y es la que produce en situaciones y condiciones laborales más abusivas. O sea que la tendencia, ¿cuál es? Respetar lo que serían los dispositivos generadores de los objetivos de desarrollo del milenio, en realidad una conjunción global a la que adherimos los estados con la intencionalidad de generar temáticas y posibilidades de disminuir la pobreza y aumentar la posibilidad de que las personas estén trabajando en unas condiciones posibles, probables y correctas para que le demos una dignidad a cada una de las familias que integra nuestro universo general de la moda, ¿no? desde el primero al último. La industria de la moda representa el 6% de estas emisiones de gases de efecto invernadero y es responsable del 10% y del 20% de plaguicidas. O sea que acá es importante entender que muchas veces en nuestro guardarropa tenemos prendas que en realidad han sido tratadas con plaguicidas. El algodón, que creemos que es sostenible y lo sostenemos como parte de nuestra indumentaria, atrás de todo eso hay un proceso que necesitamos conocer a la hora de comprar el género, la tela, el casimir con el que vamos a hacernos una prenda, o cuando vamos a comprar, observar las etiquetas, incluso prestar atención como consumidores, el proceso en el cual mientras más cantidad de lavados hagamos esa prenda de manera incorrecta, más estamos generando cada uno de nosotros una problemática puntual que suma a que justamente también cuando tenemos las baratas, donde vemos que la gente compra permanentemente, aparece este desorden incluso en nuestro local. Por eso organizarnos dentro del local es importante. Aquí tenemos un ejemplo con un colador sencillo en una playa. Observamos cómo podemos ver estas toneladas de microfibra en el océano que cada año contaminan el lugar que tanto deseamos estar compartiendo con nuestras familias. El sector textil es el segundo mayor contaminante de agua dulce. Y muchos de los que me están escuchando en este momento aquí presentes y los que nos van a escuchar luego en los audios, seguramente tienen en uso algún jean y tienen que ser conscientes de que confeccionar un jean lleva 7.000 litros de agua, el equivalente a lo que bebe una persona promedio en 7 años. Por eso creo que tenemos que aprovechar esta información que la ciencia nos da, que la técnica y los laboratorios están haciendo para que entendamos esta realidad y observemos a través de las imágenes el impacto que provoca. Esto es un estudio del año 2017 de la Agencia de Medio Ambiente y Control de Energía de Francia, donde estamos viendo cómo un pantalón fabricado con un tejido de denim de 666 gramos, hecho de 1,5 metros cuadrados de tela, tiene toda esta implicancia planetaria en el ciclo de elaboración a través del tejido de algodón, la prenda propiamente dicha y su final de vida. Y la tenemos en el closet. Y la forma con que se fabrica de manera precaria, muchas veces en un sistema esclavo de aquellos que participan. Así que esto también nos ayuda a mirar cómo podemos compactar lo que se provoca a nivel, digamos, plásticos, a nivel telas. Aquí tenemos un ejemplo recientemente en el ex correo de la ciudad de Buenos Aires, que hoy funciona el Centro Cultural Kirchner, se hizo una exposición sobre diseño y uno de los temas que mostramos aquí en esta exposición tiene que ver con cómo estos microplásticos se han reducido y que conforman también la posibilidad de hacer otro tipo de productos, como por ejemplo un banco o una maceta, entonces, o un banco de plaza. Entonces tenemos que tratar de ver de qué manera nos vinculamos interdisciplinariamente con otros sectores para ver de qué manera discontinuamos aquellos desperdicios que tienen que ver con el sector textil. Chile, aquí en el desierto de Atacama, es el basurero de ropa más grande en el mundo. Así que es el primer, ¿por qué existe esto? Es el primer importador de la región de prendas de segunda mano que provienen de Europa, de Estados Unidos, Canadá y de Asia. Ahora, ¿qué pasa? Se compran esas prendas, pero no están adecuadas a la antropometría del pueblo chileno. Entonces, en este mismo lugar se detectaron que las prendas incluso estaban con etiquetas, estaban nuevas. Entonces van a los vertederos
de una manera tal de que aquellos que notan que esto sucede van y revuelven la basura. Entonces es un sistema súper contaminante. Así que el objetivo es pensar de qué manera cada uno de nosotros involucrados en la moda podemos dar una vida diferente a lo que estamos produciendo. Y el diseño es fundamental para crear calidad en la prenda y para hacer una producción que sea longeva. Y ustedes dirán, pero si yo hago una prenda longeva, ¿cómo voy a vivir si la persona, digamos, se lleva una prenda y no me la compra en años? Porque le ofrecemos la alternativa de poder repararla. Por eso existe la reparabilidad. Los pronósticos nos están anticipando que a 2030 vamos a tener un consumo de ropa de 102 millones de toneladas. Así que Greenpeace nos está advirtiendo sobre el tema de la importancia de la desintoxicar, la industria de la moda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también en esta cadena productiva? Empezar a pensar de manera sostenible el equilibrio entre las especies, el recurso, las probabilidades y esa explotación. Cuando ingresamos en el ámbito de la moda y crecemos en nuestro proyecto, tenemos que imaginar esa filosofía del diseño no como una tendencia para decir, bueno, voy a decir que soy sostenible y voy a poner, digamos, mi logo en las prendas. No, no, es la conciencia concreta en términos de ambientalismo y responsabilidad social que me permite decir que hago moda ética, no porque es un modismo, sino porque realmente estoy bajando esos límites en los cuales mi participación en la moda está contaminando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprovechar al máximo los tejidos y tengo que crear productos que puedan ser reciclados, que puedan transformarse en otra cosa. Ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿cómo es ese paso? ¿Cómo tengo que hacer eso? ¿De qué manera tengo que empezar a pensar cómo mi prenda está provocando un problema al final de vida de su uso? Bueno, pensar qué tipo de cremalleras estamos usando para que sean lo más durables posibles. Ver qué botones y cómo esos materiales visibles en el saco se pueden a lo mejor utilizar de otra manera, reciclar o incluso los apliques. Utilizar esos botones en una nueva prenda, en un nuevo propósito. Por eso es interesante ahora analizar estos materiales y pensar de qué manera vamos a elegir esas prendas. Vamos a ver aquí, a ver qué pasó, que no podemos ver bien este material. A ver, permítanme. Se me ha trabado la presentación. Ahí vuelve, muy bien. Aquí la tecnología a veces nos muestra ese vacío. Muchos de ustedes deben estar pensando, ¿cómo puedo hacer todo este camino? ¿Cómo puedo estar imaginando este proceso? Bueno, tengo que pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y una de las facetas importantes de esta presentación tiene que ver con cómo encaro el trabajo, cómo estoy parado, desde dónde vengo y cómo puedo hacer formas de consumo que me permitan generar hábitos sociales con condiciones laborales correctas. Interesante es para aquellos que nos visitan en Buenos Aires o los que vivimos en Buenos Aires, recorrer los museos. ¿Por qué? Porque estas fotografías de 1912 nos muestran cómo estas personas, hace 100 años, trabajaban en el ámbito de la sastrería y en qué condiciones, con qué maquinarias, y sobre todo ver algo bastante curioso, en las próximas fotos lo vamos a notar, la mayoría somos mujeres. O sea que en el ámbito sartorial se cree que en realidad la tendencia es que los hombres están a cargo de los negocios, pero las mujeres somos las que trabajamos. Y en este sentido me parece sumamente interesante que ustedes vean las fábricas de aquel entonces. Esta compañía textil sudamericana del año 1908, que está tomada esta foto en la colección de caras y caretas que está en el Museo justamente de Buenos Aires, que antes era el Museo Etnográfico. Y este museo nos permite graficar cómo la mujer participaba activamente en la producción de la moda, es decir, que somos parte potencial de esta industria y por esa razón también se festeja el Día de la Mujer, por lo que ha ocurrido a nivel internacional en Estados Unidos por el trabajo esclavo. Y además, una cosa interesante a tener en cuenta, ¿no? Desde ese momento que no existía la palabra sostenibilidad, se pensaba de qué manera una misma camisa podía tener distintos usos en función de cambiar el cuello.
O sea, los cuellos se podían agregar a través de botones que giraban alrededor del cuello, o bien sustituirse. Y sustituir los puños, porque los puños se desgastaban por el mismo roce de trabajar en las mesas, en escritorios o lo que fuera. Y uno podía recurrir a esta alternativa en una sucursal que de hecho no hace mucho, hace unos años, en la Galería Güemes existía este servicio. Incluso la reparabilidad de alguna parte de la prenda a través del surcido. Y uno llevaba esa prenda y podía, digamos, tener la posibilidad de que el vendedor resolviera estas problemáticas con especialistas del ámbito de la moda, que lamentablemente, porque nadie, digamos, está aprendiendo los oficios en los lugares de talleres por la problemática de una falta de ley que acompañe estos caminos, y eso pasa en América Latina muy comúnmente, donde tenemos este problema de que si tenemos a una persona en nuestro local enseñando el oficio, aparecen diciendo que tenemos una persona contratando. Entonces esa persona no paga tampoco lo que le estamos enseñando, dedicamos tiempo. Eso es un análisis, una reflexión que nos debemos todavía para una próxima oportunidad, incluso a nivel institucional y gremial, ¿no? Aquí, digamos, tenemos algunos temas interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, las camisetas de la Liga de Fútbol Americano eran vendidas en un promedio de $25. Sin embargo, las personas que estaban involucradas en la confección solo ganaban 8 centavos de dólares por cada una. Entonces, hay que ver, digamos, todo ese camino de la cadena productiva. Por eso insisto, desde el diseño hasta la llegada al usuario. Y hay que transparentar ese camino. Los salarios en las zonas francas del Centroamérica no alcanzan para poder cubrir las necesidades básicas de las mujeres que trabajan en ese proceso. Entonces, hay que ver también el margen de ganancia que tiene el trabajador y a qué, digamos, marca o firma, digamos, está trabajando. Por eso, el tema de evitar el abuso en los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos propiamente dichos y hablamos de territorio inclusivo, tenemos que estar hablando también de cómo estructuramos este contexto de las horas extras no remuneradas. O sea, esto hay que, digamos, pensarlo porque mirábamos recién cómo era en el pasado. 100 años pasaron y esta es la forma en que se está trabajando en estos momentos. Ustedes me dirán, ¿la gente trabaja porque, digamos, tiene que usar el barbijo en todo momento, más allá del COVID? Sí, por supuesto. Por el hecho de que se está cuidando al momento de trabajar el proceso en el cual corta, cose la tela y además que no, sus fluidos no se incorporen en la tela. Esto es interesante verlo y la cantidad de personas involucradas en este camino, ¿no? Sobre todo cuando vemos el mercado asiático, pasan este tipo de situaciones. Ahora, este es un tema importante que tiene que ver con la sostenibilidad, que es la explotación laboral en la moda. Muchos negocios son familiares y el salario no existe en la familia. ¿Por qué? Porque todo entra y se reparte y es parte del negocio. Entonces, aprender a ver, digamos, desde el territorio de la sastrería para todos aquellos que ejercen el oficio y que tuvieron la transferencia intergeneracional, empezaron a ver que era necesario adjudicarse un salario. Por si no, ¿qué sucede? Las etapas de fabricación y de producción en el ámbito de la medida, como en la confección, tiene épocas en las cuales hay procesos donde uno trabaja y después tiene que cobrar. Y hay procesos en los cuales disminuye el trabajo y uno tiene que pagar a esas personas que están involucradas en el negocio. Entonces hay que tener bien claro en ese proceso la dirección técnica de los talleres. El trabajo informal se ha detectado a través de diferentes denuncias. Y fíjense que los territorios clandestinos hacen que después se abandonen estos lugares y lamentablemente no se vuelva a recuperar lo que había en ese lugar, que valía la pena ponerlo otra vez en ejercicio, pero de una manera saludable, pensada y graficada ecológicamente. Acá, digamos, la Procuraduría trata de alguna manera de evitar la explotación de personas. Y acá tenemos el 96% de las inspecciones detectó alguna ilegalidad en los talleres clandestinos. Entonces, esto también es una problemática que tenemos que pensarla. ¿Por qué? Porque muchas veces las marcas, para solucionar los arreglos técnicos al momento de la venta, ofrecen que esa pompa, que esa, digamos, reestructuración de los sacos, digamos, de los vestidos o de las polleras y pantalones, se terciarice. Pero no se controla a dónde se terciariza y lamentablemente aparecen estos talleres clandestinos. Por eso, digamos, acá la universidad también debe estar involucrada en ver
dónde está esta problemática de la ilegalidad, porque también eso es trabajar en forma interdisciplinaria. La pedagogía de la moda es importante para enseñar el proceso de la moda, el estilismo sartorial para solucionar las problemáticas de la moda sostenible, que es lo que estamos presentando también para que sea parte del proceso de valoración en el Congreso de Enseñanza y en la red de investigadores de diseño, y ver de trabajar también desde el punto de vista legal con la Subsecretaría de Trabajo para observar estas problemáticas de los talleres, ver que estos depósitos de juguetes, calzados, textiles y demás ilegales que son clausurados podrían reproponerse de una manera lógica con personas que estén al frente de este proceso y que a lo mejor hayan plegado en las sastrerías, porque ya son personas mayores, pero podrían estar dirigiendo este taller. Por eso que los talleres de sastrería hoy parece que están en peligro de extinción y se han convertido, curiosamente, estos últimos años, en parte de un museo etnográfico. Les mostraba las fotografías hace unos momentos en el Museo de Buenos Aires y también hice un relevamiento de los museos etnográficos en España. Aquí tenemos uno en Extremadura y voy a compartir con ustedes la recreación de estos museos, donde vemos cómo el sastre trabajaba también dentro de su casa, pero era una persona realmente muy reconocida en los pueblos y en las ciudades. ¿Por qué? Porque implicaba un trabajo familiar, lo que hoy decimos pymes familiares, emprendimientos familiares, y generaban una industria muy potencial que abarcaba las soluciones necesarias para dar respuestas a lo que necesitamos en todos los ámbitos de la vestimenta en general, porque somos una digamos, segunda necesidad. La primera es la alimentaria, la segunda es el vestido. O sea que estamos hablando del universo de los oficios más antiguos del mundo. Entonces aquí es importante ver cómo en esta sala tenemos repartidos distintos tipos de maquinarias utilizadas en aquel momento y que siguen vigentes, como la máquina de coser, el maniquí, el momento en el cual generamos también los espacios para colgar nuestras prendas, para cuidar en nuestras escuadras y nuestros figurines. Entonces, esto que parecen elementos de la antigüedad están presentes en muchos talleres de América Latina. Además, muchos de los colegas que nos están escuchando saben que cuando aprendieron el oficio de niños, porque tenían esa vocación de aprender la moda desde chicos, y fueron a aprender el oficio con el maestro, ha sido su maestro, su mentor, como lo ha hecho uno con los mentores, que ha aprendido a través de las instituciones. Muchos han pasado por esta experiencia de calentar la plancha de carbón. Entonces, es importante ver que esto obviamente es un artículo que ya pasó a segundo plano y forma parte de la historia del oficio, pero todavía se siguen usando aquí, y acá está la segunda vida también de la Gillette, donde uno tiene este adminículo especial para poder realmente afinar la tiza, para poder tizar cuando hacemos la colocación del molde en la mesa, como vemos aquí. Estos son los elementos esenciales para poder trabajar. Entonces es importante generar, digamos, esta transferencia y construcción de lo que significa el taller y cómo se procede en el taller y cómo se hace realmente una moldería para ajustarla a cada cliente y ver este proceso para entender lo que significa la labor artesanal. De alguna forma, uno tiene esta nostalgia por lo que muchos colegas estos últimos años han plegado, porque lamentablemente, y plegado significa retraído a sus casas, porque no han podido mantener sus locales. Entonces es importante ver cómo todos estos elementos lamentablemente hoy pasaron a no tener uso y tenían una vida útil. Entonces queremos que no sea solamente una visita al museo para ver las costumbres que hemos tenido. Y este maestro, Fernando Rodríguez Ávila, donó todo su taller para que fuera recreado en el museo. Entonces, por eso acá vuelvo a insistir en la palabra donación. Acumular, digamos, un proceso de vida a lo largo de tu tiempo de existencia hace que también dejes una carta escrita y el día de mañana tus hijos donen ese material, esos procesos a quien quiere retomar la sastrería, a lo mejor con un tipo de condición distinta, pero puede tener esos elementos a la mano. Y acá aparece un tema interesante dentro de las estadísticas de la moda, que es la influencia del protagonismo femenino, que es cada vez mayor. O sea, somos cada vez más cantidad de mujeres
las que estamos conquistando el territorio de la sastrería femenina y trabajando también para el universo masculino. Este caso, digamos, particular es ver cómo se ha roto con un monopolio de 200 años del ámbito masculino en una de las sastrerías más importantes del mundo, y aparece esta mujer con todo su potencial, siendo ahora, digamos, una emprendedora que desde el 2012 abrió su propia sastrería. Por eso aliento a quienes nos están escuchando para que den ese salto interesante de decir, yo puedo lograrlo y puedo instalarme con mi conocimiento del oficio a esta alternativa de recuperar estos espacios y ver cómo, digamos, se fabrica a través de un grading, a través de la forma en que el molde puede adecuarse a las distintas líneas de la moda y aprender a crear líneas. Y en este sentido, en esta faceta interesante que quiero compartir con ustedes, para ser sostenible, vamos a ver algunos de los temas interesantes en la elección de las materias primas. Por eso los quiero involucrar a todos ustedes en un viaje hacia el sentido de lo que nos despierta el tocar una prenda y comercializar con estas fibras y darnos cuenta que ese casimir que se convierte en traje tiene una selección de telas que empieza también a partir de la naturaleza en sí misma, de los animalitos que conforman ese proceso, que son muchos animales incluso domésticos en muchos territorios de nuestra querida América Latina, y que, digamos, conforman esa materia prima que muchas veces se va a los lugares europeos y se convierte en telas premium, telas importantísimas, de gran calidad y de gran costo, y que a nosotros nos resulta muy difícil comprarlas porque no tenemos la tecnología para poder desarrollarlas en nuestro país. Entonces, eso también es una inversión que tenemos que empezar a fomentar desde las instituciones para que los gobiernos entiendan que la tecnología del conocimiento, la economía del conocimiento debe estar democratizada para el alcance de todos, y eso es la libertad del individuo para desarrollar una tarea en la cual tiene vocación de servicio para brindar su conocimiento y generar moda desde distintos espacios y sectores. Nosotros nos enfocamos desde la Companac al sector sartorial y de alta costura, y nos interesa potencialmente, de alguna manera, que estas estadísticas las bajáramos al llano y entender actualmente que el 60% de la ropa de nuestra industria está compuesta por poliéster y tiene procesos tóxicos. Entonces, tenemos que saber que esas estadísticas que nos ofrecen los distintos organismos como el Banco Mundial nos permite entender que estamos contaminando casi un 20% del agua dulce con el procesamiento de textiles. No se trata acá de encontrar culpables, no se trata de decir yo soy bueno, vos sos malo, sino se trata de ver de qué manera podemos estar buscando respuestas en la ciencia para provocar un cambio. Esto es interesante desde el punto de vista de saber que hay elementos que son comunes y que son preciados por la gente, pero son sucios, como pasa con el algodón y con el cuero, que se necesita obligatoriamente una gama de pesticidas para trabajar en la parte productiva, como así también la demanda de energía. Y esto es importante entenderlo desde el lugar lógico. Acá no se trata de consumir menos luz y producir menos. Se trata de ser eficientes en esa producción y además entender, por ejemplo, el algodón de cultivo convencional utiliza aproximadamente un 25% de los insecticidas del mundo y el 10% de los pesticidas. Entonces, cuando estamos eligiendo una colección, tenemos que saber conscientemente cuál es la huella. No es solamente decir compro esto porque estaba barato en la textilería y porque con esto voy a hacer una línea de producción que me va a permitir llegar a más cantidad de público, sino que hay que entender de qué manera podemos concientizar en quizás fabricar menos y mejor y de manera más sostenible. Recientemente, hace un mes precisamente atrás, estuve invitada a Emitex y entonces fui especialmente al stand del INTA, que es el Instituto Textil de Argentina, donde se hace justamente a través del Estado esta coordinación de estudios estratégicos de las distintas fibras. Y estaban expuestas al público para que se pueda realmente entender, y este camino del técnico que explica cómo es el hilado, porque la tela no nace sola, tiene un hilado, y ese hilado
es producto de las distintas fibras que vamos a estar analizando en este camino. Lo que me ha llamado poderosamente la atención, e insisto, es en el tema de la llegada de mucho producto asiático a nuestro país. Vamos a ver aquí algunos reemplazos de la seda propiamente dicha, y también las fibras sintéticas como el ramio, lo vamos a analizar ahora, pero me llamó la atención que gran parte, yo diría casi un 60% de la exposición estaba compuesta por producciones y ventas de mercadería asiática en lo que tiene que ver con el contexto de la mujer. Y faltó esta, digamos, muestra que tiene que ver también con los textiles que yo les hablaba hace un momento, de fabricación internacional, con telas que provienen de la confección inglesa, como Escabal, de la confección italiana también, del Oropiano. Entonces nosotros aquí tenemos la oportunidad de poder acceder a través de corresponsales que existen en nuestro país, en Argentina y en muchos lugares de América Latina, con sastrerías que incluso tienen su parte de ofrecimiento de lo que es el casimir. El casimir es la pieza de tela que nosotros podemos comprar. Aquí tenemos la vista de la pieza de tela con la respectiva etiqueta que marca de qué procedencia es, porque el cliente que la compra quiere también saber cuál es la procedencia, porque una persona que adquiere una medida sabe que hay un proceso artesanal en ese camino y quiere tener certificada esa prenda. Esto es sumamente importante para tenerlo en cuenta y saber también que nosotros al recibir un muestrario como profesionales tenemos el compromiso de devolver esos muestrarios y ver de qué manera también podemos estar reproponiendo con esas piezas de tela alguna prenda o algún regalo que podamos estar haciendo a nuestro cliente, reproponiéndolo como una alternativa sostenible, quizás para un cliente que no se haga un traje de medida, pero que sí pueda aproximarse a entender algunos de estas piezas de tela que quizás a lo mejor económicamente no podría acceder para hacérsela con estas piezas. Es interesante en este camino que quiero compartir con ustedes el análisis de las distintas fibras que involucramos en la moda, y además elegir aquellas que no sean fabricadas a base de petróleo, porque obviamente las que son de origen mineral, como el amianto y el asbesto, son problemáticas para la salud. Esto se ha determinado también como una respuesta desde la ciencia y que formarían parte del tercer grupo de fibras que no queremos estar, digamos, utilizando, y centrándonos en que podemos estar fabricando con fibras textiles que provengan del fruto, del tallo, de la hoja, como vamos a ver ahora en esta exposición bien concreta, para entender un poquito desde la producción de la moda, aquellos que digamos tienen un comercio en el cual eligen la tela, eligen los gustos, eligen hacer una producción, y aquellos que trabajan de forma personalizada, como es la modista y el sastre, la sastra, el profesional de la alta costura, el diseñador, para que elija también correctamente y también empiece a incorporar elementos que tienen que ver con la fibra animal de una manera sostenible, y conocer también cómo es el cuidado de estos animales y que no afecten también al animal en sí mismo al momento de producir. Por eso hemos preparado desde hace bastante tiempo una serie de informes en los cuales aquí de alguna manera vamos a ver algunas placas en las cuales muchos van a descubrir elementos nuevos dentro de estas fibras y otros ya conocidos. Aquí, digamos, me voy a centrar en que ustedes puedan ver el producto inicialmente en esa cadena y cómo, digamos, lo podemos adquirir. Y aquí tenemos el algodón, que es una de las fibras natural, está en todas partes del mundo, y además, por otro lado, el entender que esta fibra es hipoalergénica. Esto es interesante porque no irrita la piel. Es interesante cuando la elegimos porque puede abarcar gran parte de nuestro grading de target de personas, es decir, estamos hablando no solamente de las prendas para personas mayores, sino de los niños hasta los adultos mayores. Y además, por otro lado, también esta fibra tiene múltiples opciones para poderla trabajar. Y arriba, digamos, en esa fotografía podemos ver el capullo de algodón mezclado también con bambú, que es otra de las alternativas sostenibles que estamos generando. También es interesante reconocer que a veces creemos estar frente a un algodón y en realidad estamos frente a un árbol que es muy parecido, porque la fibra también es sedosa y parece algodón, pero se trata del capot.
digamos, elemento crece, digamos, esta fibra crece en Indonesia, en Sri Lanka, incluso en América del Sur. La vamos a poder ver en muchos lugares de nuestros países y podemos ver las condiciones en las cuales crece este árbol. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar viendo? Algunos cambios interesantes, porque no necesita fertilizante ni riego. Entonces, aquí, digamos, estamos analizando al momento de buscar una fibra, de dónde proviene y cómo, digamos, ha sido su ciclo para transformarse en una pieza de tela. Eso nos demanda, sin lugar a dudas, una conciencia planetaria y una estructura mental. Me detengo aquí mientras tomo un sorbito de agua para seguir conversando con ustedes. En el DENI, habíamos hablado hace un momento de la contaminación que provoca incluso los tintes químicos de el jean. Y además que se elabora también con hilo de algodón, porque muchas veces hablamos de jean, pero no sabemos que el jean es parte también de la fibra del algodón y que su tejido es de forma sargada, o sea que tenemos la urdimbre de color azul y la trama de color blanco. Entonces, cuando enseñamos en las universidades, como también en nuestros talleres, tenemos que explicarle a la gente de qué se trata, cómo es este proceso para que realmente tengamos una tela de estas características. Y si esa tela se hace de telar o es industrial, porque también es importante analizar todos estos aspectos. Aquí una tela que quizás muchos la descubran por primera vez, sobre todo aquellos que son jóvenes, es la muselina, que es una tela también de algodón, que es interesante porque la podemos estar utilizando incluso no solamente para las prendas, sino para hacer las pruebas de las prendas que después utilizaremos con telas más caras. Y además, como su tejido es muy bursátil, y lo podemos estar, digamos, manejando de manera fácil, nos puede resultar un aliado a la hora de hacer las pruebas, ¿no? Otra tela también que proviene del tejido del algodón es la pana, que se puede incluso mezclar con otro tipo de fibras. Y además es interesante que tengamos en cuenta que es muy parecida al terciopelo. Pero ¿cuál es el problema de la pana? Que se marca mucho a la hora de hacer las uniones, las costuras. Entonces se trabaja de manera difícil y los sastres generalmente requieren una habilidad especial para poder manipularla y entonces no la recomiendan del todo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con muchísima precisión. Entonces hay que tener en cuenta todos estos procesos. Hay telas como por ejemplo la franela que pueden ser tanto naturales como sintéticas y las conocemos también en muchos lugares como la anilla. Vemos que, digamos, genera también una pequeña pelucita, es calentita y la que utilizamos para los pijamas y para también algunas prendas de vestir, que son para prendas de abrigo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo, digamos, acá aparece también la urdimbre, la trama y también el tejido plano y la sarga. Por eso que es interesante para el diseñador aprender industria textil y para el que estudia textil ver las aplicaciones para recomendar las telas de acuerdo a las colecciones que queremos hacer. El twill, por ejemplo. El twill está hecho de algodón, de lana, de seda, poliéster, pero también puede tener fibras sintéticas. Entonces es preciso empezar a descubrir y tocar la tela para darse cuenta a través de los brillos y la forma con que está tejida, cuál es el involucramiento en porcentaje de ese poliéster. Por eso es interesante ver cuando uno tiene los muestrarios de las empresas que trabajan seriamente, por eso ahí donde está la diferencia entre comprar en un mercado donde hay ciertas certificaciones a nivel internacional, que ese es otro tema que vamos a estar ampliando seguramente en otro seminario, vemos esas texturas y vemos de qué manera son agradables a la piel. Un trabajo interesante de estos últimos años es el tema de las fibras de coco. Es un tejido ecológico que empieza a generarse a partir de residuos. Acá, digamos, vemos cómo se transformó el fruto y cómo también hay una nueva escala de este producto a nivel de hilado, ¿no? Aplicado a distintas áreas de las economías de las industrias. Las fibras, por ejemplo, también que provienen del tallo, como el yute, vemos acá cómo es aplicable a un accesorio. Entonces uno a veces puede estar pensando que puede trabajar en su negocio con alguien
que esté trabajando también este accesorio y ofrecerlo también como servicio, incluso como una atención a nuestro cliente. Aprender a captar clientes a partir del consumo de un nuevo material que se empieza a hacer viral, no solamente porque lo ponemos en una fotografía en las redes sociales, sino porque también lo vemos en el común de la gente en la calle. O sea, cuando hablamos de diseño vemos que la gente no consume diseño en la calle, estamos todos mal vestidos, estamos todos mal trazados. Argentina, Buenos Aires principalmente, que era considerada la París de América Latina, lamentablemente por los sistemas económicos que estamos viviendo, estamos mal trazados. Y esto, digamos, es también una irresponsabilidad por parte de los sectores para poder facilitar el hecho de que la gente entienda de que puede estar vestida bien porque su humor cambia, su forma de sentir cambia. Aquí tenemos un trabajo en el cual involucra a todos aquellos productores locales de esta fibra y cómo se trabaja en Asia, en Asuán, por ejemplo. Asuán está ubicado en Egipto, donde vemos estos trabajos de las personas involucradas en el sector productivo, y justamente ahí está el tema de verificar que no exista el trabajo esclavo en este proceso. Cuando hablamos de Asia, hace unos momentos les mostraba un stand que detecté en el Centro Cultural de Exposiciones de Costa Salguero, con la muestra de las exposiciones de telas asiáticas. Muchas de ellas son de la fibra, digamos, que se conoce como ramio. El ramio es una de las más viejas del mundo y se utilizaba, y a muchos les va a dar impresión, se utilizaba en las mortajas de los entierros chinos, pero después se hizo una reproposición y se incorpora y se introduce también el algodón, y entonces se mezcla con celulosa y aparecen este tipo de telas también que son primordiales en la industria china, en Taiwán, en Corea, en Filipinas y en Brasil. Dentro también de los tejidos de fibras de tallo vemos el lino. El lino también, a pesar de que se arruga mucho, es muy preciado, porque también tenemos que aprender a lavarlo adecuadamente. Por eso cuando un cliente nos pide hacer una prenda de lino, hay que explicarle que tiene que lavarlo con agua fría o tibia, que tiene que secarlo al aire libre, que además es producto también utilizado en las temporadas de verano, de primavera, es excelente para confeccionar las telas de verano. Así que es interesante aprender bien sobre la tela que estamos ofreciendo. Aquí tenemos también una planta, digamos, cuya hoja se utiliza y que es muy cercana a la variedad del banano. Es una fibra muy interesante porque es muy resistente y actualmente está creciendo su uso en el ámbito de los hogares, sobre todo en la tapicería, porque también uno puede estar involucrando el diseño de su local para darle un tenor sostenible y no solamente estar haciendo moda sostenible, sino ser sostenible también en la visión que provoca el hecho de generar un espacio donde el cliente se prueba, donde el cliente interactúa con nosotros y que vea que realmente tenemos materiales sustentables a nuestro alrededor. Acá tenemos el abacá, también, digamos, es una fibra y proviene de esta planta, ¿no? Y aquí lo podemos ver cómo es el proceso del hilado, para que ustedes tengan idea de qué tipo de hilo es y de qué fabricación y cómo digamos, se utiliza, ¿no? El hilo sisal, que normalmente lo vemos también, lo hemos trabajado muchos de nosotros en el colegio para hacer, digamos, distintos tipos de productos y empezar a abordar esta cuestión de trabajarlo en casa para hacer tareas manuales. Bueno, hoy en día también se puede estar incorporando esas cuerdas, esos cordeles, para hacer algún tipo de trabajo rústico dentro de las prendas y utilizar, digamos, estas fibras para mostrar algo diferente dentro del ámbito de la moda. El esparto también se utiliza para bolsas, para sandalias, para utilizar alforjas. Entonces es interesante ver cómo la manera en que se trenza puede provocar también un diseño distinto, una propuesta diferente que podamos estar incorporando e incluso abordando al ámbito de la moda. Les hablaba al principio del tema del amianto y de la fabricación de telas con minerales. Se ha descubierto que obviamente produce cáncer, entonces tratamos sin lugar a dudas
de evitar este tipo de elección y que además estas manufacturas no estén camufladas dentro del sistema propio de las que adquirimos, porque realmente podemos estar siendo sin querer fruto de un proceso en el cual no queremos que nadie se enferme. Aquí vamos a abordar algo que me encanta porque tiene que ver con las fibras de origen animal y porque también incentivamos al hecho de que el productor y el cuidador de estos animales, que muchas veces están en nuestra parte profunda de América Latina, no lo valoramos y no vemos esa cadena productiva, y la idea es que entendamos y valoremos cuando viajamos y cuando tenemos la oportunidad de aprender en los congresos de moda, como hacemos en los congresos y encuentros de Companac en diferentes países, acceder al artesano que realiza, digamos, estos hilados de manera artesanal y valorar los teñidos que se hacen con remolacha, con hojas de yerba mate, con distintas raíces, que muchas veces esas mujeres, insisto que somos las mujeres las que vamos a buscar esos productos en las altas montañas, las cáscaras, y utilizamos esos materiales que son únicos y que a la hora de teñirlos provocan una impactante visión de los lugares que recorremos para llevarnos recuerdos de cada lugar. Y recuerdo esto porque hay una zona interesante en el Perú que se llama Chinchero, donde hay emprendimientos de mujeres que enseñan todos estos procesos al turista y a todo aquel que quiera aprender. Así que me parece sumamente interesante. También hice esa aproximación en Oaxaca, en México y en muchos lugares también de Bolivia, donde uno ha tenido la oportunidad de intercambiar con artesanos, pero también con productores locales, ¿no? Uno tiene esa responsabilidad también de acercarse a las personas y aprender el proceso y respetarlo y conocerlo. La industria peletera, que también tiene tantas problemáticas a nivel del tema de no consumir animales, no matar los animales para usar las pieles, hay que entender también que hay todo un proceso en muchos lugares, sobre todo de Europa, que se sigue utilizando, pero el proceso es diferente, es una industria peletera responsable, donde se controla todo el proceso, hay una selección pensada y diagramada, hay una conservación y una reproducción de estas especies, pero siempre tendemos a que el animal no sufra y no lo utilicemos para nuestro beneficio, afectando la cadena productiva con un elemento que podría, digamos, estar generándose de una manera diferente e incluso en un laboratorio. Aquí este tejido, que puede ser natural o sintético, que es parte de la piel curtida, es la parte interior de la vaca. A veces tenemos que entender también que la vaca, que la que consumimos, evidentemente la piel puede tener una segunda vida y aparece la gamuza. No se recicla, pero no se recicla, sino que obviamente ya estaba en el proceso productivo, pero no mucha gente la conoce y aparece este sistema aterciopelado que lo vemos en muchas camperas, en prendas y accesorios, y es confeccionado con este material que es muy noble y además también dependiendo del tratamiento que tenga, es menos sensible al tema, digamos, del aire, la humedad, y es interesante, digamos, conocer bien en el ámbito del uso de los cueros, cómo podemos aplicar la gamuza sintética también, porque tiene, digamos, algunas ventajas interesantes que tienen que ver con el menor costo, también porque evitamos la crueldad que decíamos recién del impacto negativo al ambiente, y por otro lado también porque estos materiales sintéticos nos permiten trabajar sobre distintas cuestiones a veces locales, y podemos estar pensando en involucrar a muchas más personas que quizás a lo mejor nos pasan por la escolarización y de repente pueden pasar por la industrialización a través de una capacitación específica. Estas fibras también incorporan poliéster y poliuretano. Entonces también nosotros evaluamos este proceso y este camino a la hora de elegir una prenda natural o una prenda sintética, por lo que significa el proceso de la curtiembre, y por otro lado también porque podemos estar practicando otro tipo de procesos al utilizar este material. Cada uno de nosotros puede estar involucrado, como en este caso, acá el cuero ecológico. Esta es en la primera, digamos, foto vemos el cuero y vemos una cartera realizada por esta casa en la cual también se expuso su proyecto en Emitex, y en este caso, digamos, lo que vemos en la otra fotografía es una muestra que se hizo de moda sostenible
en La Plata, en el marco de la exposición de Italia en la piel, donde muchos productores aparecen también como pequeños emprendedores a trabajar este tipo de productos reciclados y empezar a, digamos, proponer una moda sostenible. Por eso digo que hay que apoyar a todo el diseño de autor, a todas las personas que están en este camino de aprender distintas alternativas y técnicas para salir al mercado laboral, sobre todo para tener un trabajo digno y hacer lo que a uno le gusta. En este proceso también tenemos que pensar que cuando vamos a la exposición rural en Argentina, que próximamente va a ser en el mes de julio, cuando vemos los animalitos que están a nuestro alrededor, bueno, aquí tenemos las distintas especies de oveja, la esquila, que es un proceso interesante para verlo turísticamente, y cómo la lana, digamos, esta fibra de pelo de oveja también, o de animales similares, forma parte también de la elección que nosotros podemos hacer, y además enseñar de qué manera se puede lavar, de qué manera se seca al aire libre y además a qué temperatura hay que poner la secadora, porque también aquí aparece el proceso de la tintorería, que forma parte de nuestra huella y de nuestra responsabilidad en el proceso. No solamente es decir, hago moda y me desentiendo de cómo, digamos, esa persona la va a usar, sino explicarle la forma de usar la prenda lo mejor posible para que tenga mayor durabilidad. Aquí tenemos también la cabra, la cabra de cachemir. Las prendas de cachemir son muy preciadas, es una fibra de súper lujo, la encontramos en el Asia Central, es un tejido de cachemira que tiene una excelente calidad y retención de calor. El tejido también tiene propiedades interesantes porque también se utiliza para las partes ambientales, es muy finita, es de alta calidad y ese tejido, por eso es muy costoso, porque también solamente se producen al año 100 gramos de lana. Entonces, nosotros tenemos una ventaja respecto a Asia, porque tenemos, ahora lo vamos a ver, la vicuña, que tenemos una mayor producción en gramos de lana, 160, ahora lo vamos a ver en la próxima placa, donde tenemos la oportunidad de utilizar más cantidad del pelo de este animal. Aquí tenemos otro animalito que a veces la gente no lo asocia, no conoce, digamos, los espacios en los cuales se produce esta separación de la lana del animal, cómo, digamos, se coloca en bolsas y luego se peina. Por eso hay todo un proceso tecnológico en ese camino, y aquí tenemos, como lo vemos nosotros, al mohair, que es un tejido de la cabra de Angora, que también hay regiones en Turquía, principalmente donde lo vamos a ver, y ver en Asia Menor también todo este trabajo, porque el mohair es muy valorado y es un tejido deseado por los amantes de la moda. Les hablaba también del tema caprino, ¿no? Aquí tenemos la alpaca y la angora, que, digamos, nos permite también este proceso de entender cómo podemos utilizar diferentes tipos de pelo y eso da distintos resultados y distintas posibilidades. Aquí tenemos la llama, la alpaca, la vicuña, que las tenemos en nuestra hermosa geografía de Sudamérica, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Chile. Hacemos encuentros para valorar y para entender la importancia del altiplano y de la crianza y cuidado al aire libre de estos animales. O sea, no sacrificar al animal y que sea nuestro aliado para poder producir esta alpaca de manera natural y además cuidada, y como nuestros artesanos también tienen un sistema productivo que también tiene que ver con las comunidades originarias, y ver cómo este tejido de alpaca realmente nos ayuda a entender el proceso artesanal, el proceso que nosotros generamos también a partir de la industrialización de estos tejidos, y que se convierte en una prenda artesanal de gran durabilidad, y los que producen a nivel masivo, como las marcas, utilizando también estas prendas que compran la materia prima en nuestros países, y también la elaboración y manufactura de este proceso se realiza en el exterior. Esta fotografía antigua que tenemos aquí nos muestra a una persona que cría al animal, vive con el animal y también tiene una rueca donde está hilando. A ver, pasaron los años y obviamente hemos tecnificado este proceso, pero hay que saber, insisto, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto, digamos, nos permite también entender cómo debemos alimentar, cuidar, vacunar digamos, a nuestros animalitos, y observar lo que estos animalitos son para nosotros. El hombre, que se cree, digamos, dueño de alguna manera de la naturaleza,
es el cuidador principal, es el eje central de la sostenibilidad de la naturaleza. Y tenemos que aprender, digamos, a valorar lo que nuestra naturaleza nos ofrece, cuidarlo, ¿no? Aquí es interesante ver el tejido de Angora, del animalito que veíamos recién, y ver cómo, digamos, este pelo largo y sedoso se convierte en un corte fantástico para producir realmente piezas maravillosas, ¿no? Y es una raza de conejo muy especial, no es el conejo común. Aquí tenemos la vicuña que se produce, digamos, este vello del animal en nuestros hermosos territorios del altiplano, de nuestra querida geografía argentina, boliviana, peruana, chilena. Es importante ver, digamos, cómo la naturaleza traspasa la formación de cada individuo que está en contacto con la naturaleza y nos ofrece estos trabajos espectaculares como son los aguayos, ¿no? Uno realmente dice, incorporemos desde la sastrería, desde la alta costura, nuestras raíces, impliquemos este conocimiento ancestral que tenemos con los artesanos y hagámoslo parte de nuestro proceso productivo y devolvámosle económicamente un resarcimiento y hagámoslo, digamos, conscientemente, la apropiación de los valores intelectuales del otro, porque vamos y creemos que nos hacemos de eso para nuestro propio diseño es más importante que eso que aprendimos en ese intercambio, hace que evitemos el dar valor agregado a nuestra prenda, porque estamos desconociendo el autor real que nos inspiró para crear ese proceso nuevo de diseño que revaloriza el sabor artesanal de la prenda. Esto es importante que tomemos conciencia cuando enseñamos textil e indumentaria. El copista tiene que dar, digamos, resultados a aquel que ha sido su inspirador y su mentor para crear estos textiles de lujo que después se convierten en prendas que se venden a altos valores, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, o muchos que, digamos, en las pasarelas olvidan decir y contar todos estos tipos de procesos. Aquí yo les decía hace un momento la diferencia de gramaje que se obtiene con la vicuña. Aquí tenemos 160 a 180 gramos de ese pelaje. Así que es interesante ver la peculiaridad que tienen los tejidos. Y acá pasamos a otro proceso. También tenemos una fibra animal y también criamos a este animalito, sobre todo, digamos, tenemos espacios de laboratorio en la Argentina, a través del INTI, donde hemos aprendido en la parte, digamos, de desarrollo de lo que sería el gusano de la seda y cómo ese proceso también ha mejorado y permite, sin lugar a dudas, pasar de la artesanía. Aquí tenemos una fotografía tomada en Turquía, donde vemos a una persona que está criando el gusano para que tengamos la producción efectiva de este proceso que en realidad involucra distintos factores interesantes en cada uno de los desarrollos y que además hay que cuidar al gusano que está produciendo ese casquillo que luego se va a convertir en el hilo de la seda, ¿no? O sea que fíjense que tenemos el inicio de lo que está comiendo automáticamente, que hay que darle de comer al gusanito para que realmente este tejido milenario se convierta para el diseñador en el inspirador de una prenda fantástica que también, digamos, hay algo interesante, ¿no? Que tengamos en cuenta a la hora de la prenda, ¿no? Esta prenda de seda se caracteriza por evitar el tema de la transpiración excesiva, porque cuando ponemos en nuestro cuerpo elementos sintéticos, transpiramos más. Entonces, por eso también hay que darle a entender a la persona que compra una tela por qué razón tiene determinado costo nuestra manufactura, porque incluye una tela de calidad, una tela sostenible, una tela que es responsable, que deja una huella. Eso hay que explicárselo al cliente, hay que explicárselo al consumidor. Entonces es interesante entender estos procesos del capullo a la larva, de la larva a la mariposa, de la mariposa de la seda, a todo este proceso productivo. Es a lo mejor, digamos, para muchos es una novedad lo que estamos viendo en esta transmisión. Es interesante también que nos involucremos en entender este proceso. Fíjense qué interesante aquí los tejidos de poliéster cuando miramos las etiquetas. Las etiquetas nos están marcando aquí un 100% de poliéster. Entonces no podemos estar cortando la etiqueta y haciéndolo simular que estamos vendiendo seda, una seda natural.
Eso no es cierto, eso es un engaño. Entonces tenemos que entender cómo es la fibra de poliéster originalmente, cómo se transforma en ese proceso y cómo el poliéster es utilizado generalmente para la ropa deportiva y también la ropa al aire libre, y qué tipo, digamos, digamos, fabricación tiene y qué, digamos, expectativas tenemos con la durabilidad de ese poliéster, que después se transforma en esos granos que vimos cuando ponemos un colador y tomamos parte de las muestras, incluso en la Antártida, en una zona que se llama Decepción, es una isla volcánica interesante que tuve la oportunidad de conocer. Ahí se han hecho muestras donde ya ha llegado a la convergencia antártica y pasado al océano Antártico nuestra contaminación. Entonces, esto es preocupante. Lo que estamos diciendo no es que es una moda y salimos al mundo para contar lo que nos parece que hay que cambiar. Es que es preocupante esta situación. Por eso, insisto, conozcamos las distintas telas. Aquí, por ejemplo, tenemos un símil de la gasa. La gasa que también, digamos, no es la gasa que utilizamos en la parte médica, sino la gasa que utilizamos para, digamos, hacer nuestras prendas y que además pueden tener desde formatos florales, geométricos, abstractos, y nos permite también entender que pueden ser naturales, pero también incorporar fibras sintéticas como el poliéster para hacerlas, digamos, más firmes al momento de poderlas trabajar, y la forma con que esos hilos retorcidos conforman un tejido patrón de sarga, ¿no? Creado también de una forma más arrugada. Entonces ahí aparecen manufacturas dentro del tejido de telar que son muy interesantes y que tienen también rugosidades o conformaciones diferentes que hacen que la forma entrelazada de esos hilos varíen, y también esas fibras incorporen seda, lino o algodón en diferentes mezclas de fibras y provoquen un textil que puede ser utilizado para la tapicería porque es más resistente, para las cortinas, pero también, como lo hace Jorge Williams, también transformarlo en una prenda exquisita de alta costura. Por eso es interesante la parte creativa y es interesante saber cómo para cada ocasión hay diferentes tipos de tela, como el terciopelo, que es una tela de lujo, pero es muy delicada, como la pana, como hablábamos hace un momento. Es un tejido muy interesante que se crea de una textura de pelo y que también, digamos, es utilizado para la noche, para las chaquetas, para los smokings. Así que es interesante que entendamos que viene a partir de la seda y que se puede también mezclar con otro tipo de fibras para tener este resultado fantástico que estamos viendo, como también el satén. Por ejemplo, los maestros sastres saben perfectamente que utilizamos para la que es el forrado interno del saco este tipo de materiales, el satén, el satinado, el azargado, que nos permite también forrar nuestro trabajo para que no se vean las costuras internas, y también puede ser utilizado para ropas de cama, ¿no? Esto también incluye y la parte de la moda nuncial. Muchos que nos están escuchando se dedican a novias o se dedican a alta costura y pueden también ofrecer cuando viene una novia y las madrinas y las damas de compañía que están, digamos, acompañando a esa persona, pueden estar vestidas con una gama determinada y acorde, que también el tejido crepe puede ser una alternativa interesante para este proceso, porque además incorpora distinto tipo de mezclas, y esto, bueno, de acuerdo a la época en que se realiza esa boda o ese encuentro o ese congreso o esa puesta en escena de lo que queremos crear, hace esta alternativa interesante. Por ejemplo, aquí tenemos el tejido de brocado, que es fantástico porque es un tejido natural y también sintético, a partir también de hilos de seda, de algodón, y que se entrelazan de una manera tal que nos permite también incorporar hilos metálicos, por eso ese brillo extraordinario que tienen. El guipur, que también es un tejido de encaje que se hace a mano, pero también puede estar hecho a máquina. Ahí es donde está la diferencia. Si está hecho a mano, tiene un valor diferente al que se hace con una técnica de aguja en mano, con un hilo para crear, digamos, los adornos específicos que incluso hasta nos lo puede pedir nuestro cliente o hacerlos nosotros como una exclusividad a aquel que podemos estar comprando. Y es interesante que para que ese brocato sirva o se pueda transformar el día de mañana en otro diseño, tengamos un delicado proceso para lavarlo a mano, para cuidarlo y no hacerlo en la secadora. Este proceso es sumamente interesante. Por eso, insisto, el planchado, otro elemento interesante cuando estamos hablando de sintéticos, porque hay fibras
que incorporan celulosa purificada y que tienen productos químicos y necesitan un tratamiento particular, como es el caso del rayón, ¿no? Todo eso que estas miradas también son una aproximación que estamos haciendo en este conversatorio, que de alguna manera hace que yo les vaya como tirando información a todos los que nos están escuchando para que veamos el universo de las telas. El acetato, esta tela sintética que es brillante, es muy similar a la seda. Por eso insisto en que hay que tener un ojo avezado a la hora de ir a comprar, porque muchas veces existe el engaño. Te venden acetato por seda, rayón por otro tipo de producto, digamos, sintético como el ramio. Entonces hay que comprender este proceso, hay que darse cuenta que hay, digamos, elementos, por ejemplo, a nivel de textil natural que se destiñe. En cambio, el acetato no se destiñe y tampoco se arruga. Entonces es muy interesante trabajarlo en la alta costura porque hace ropa de inmensa calidad. Tenemos la viscosa, otro elemento interesante, que lo conocemos también como rayón. Decíamos hace un momento que la celulosa puede estar mezclada también con distintos elementos de la naturaleza. El bambú, hablamos del algodón y bambú. Bueno, aquí tenemos también la mezcla algodón, bambú o madera. Entonces podemos tener distintas alternativas cuando vemos todas estas propuestas a la hora de elegir una prenda, que tengamos en nuestra cabeza, saber que partimos de la base de una tela que hemos elegido efectivamente siendo una tela interesante, una tela durable, y además saber que hay telas que no son biodegradables, es decir, que no se van a deshilachar con el tiempo, sino que ese proceso va a facturarle a la naturaleza un tiempo que nos va a superar a nosotros nuestro tiempo de vida. Por eso es interesante ver que esta prenda, que de alguna manera puede estar creada con esta fibra, digamos, sintética, como es la terlenca, puede estar afectando significativamente el planeta, porque si bien es de textura suave y sedosa, tarda muchísimo tiempo en biodegradarse. Entonces ahí es donde hay que entender este proceso y esta durabilidad o resistencia que tienen las distintas elecciones que hacemos de la fibra y cómo esto puede provocar una confección de la ropa y uniformes escolares y demás que queremos que duren en el tiempo, pero que si de alguna manera sustituyen a la lana, pero terminan al tiempo en un vertedero y no se descomponen. Porque los chicos crecen, los uniformes se dejan de lado y no se vuelven a reciclar. Entonces ahí insistimos, conciencia planetaria, si está en condiciones ese uniforme de colegio o ese uniforme de la empresa para ser reciclada la tela, poner la chata y transformarlo en otra cosa, bienvenido sea. Si se puede donar porque está en condiciones, se dona para una persona que no puede adquirir lo nuevo, pero que puede tener el uniforme del colegio y no sentirse que no puede ir con el uniforme porque la mamá no se lo puede comprar, porque hay momentos críticos en América Latina, insisto, que lamentablemente, como pasa en Argentina, nos encontramos en situaciones en las cuales la clase media desaparece. Entonces, todo el sector productivo empieza, digamos, a tener problemáticas. No quiero, digamos, meterme en ese sector que tiene que ver con la política, digamos, de Estado, pero sí es interesante decirlo porque hace a la productividad de los distintos sectores. Aquí tenemos el acrílico, otra fibra también que es sintética, que es fruto de un polímero y que además, por otra parte, también puede estar mezclada con otro tipo de materiales y se utiliza en los suéteres, en las bufandas, pero atención con esto, es interesante ver cuál es la diferencia entre una fibra de lana y un acrílico por el tema de la transpiración, o sea que no son telas inteligentes, hay que entender estos procesos. Aquí hay otro polímero sintético que es el nylon. El nylon es un tejido más elástico, más resistente y curiosamente es una marca registrada, o sea, estamos acostumbrados a decir el nylon, pero el nylon es en sí, digamos, es un polímero, pero la marca en sí misma se llama así. Y se confeccionan distintos tipos de chaquetas, prendas y demás, porque son duraderas en el tiempo. De alguna forma estamos viendo la diferencia, ¿no? Que
de los distintos tipos de materiales. Y acá interesante, el lamé. ¿Qué nos propone el lamé? Un brillo espectacular, es una tela brillante, de un acabado lujoso, que la podemos utilizar en las prendas, que nos encanta que esa modelo o ese, digamos, diseñador se luzca con un crimen de moda, como siempre decimos, con esa apertura del desfile, con un hilo de oro, de plata, que tenga, digamos, distintos agregados, incluso perlas, los reflejos que puede generar ese impacto, incluso como parte de lo que sería nuestro traje típico repropuesto a la actualidad. Aquí otro tejido interesante semisintético, que es a base de pulpa de madera, es el tencel, que digamos, también es interesante saber de que se utiliza un disolvente no tóxico para la extracción de la fibra. Así que aquí empezamos a aparecer con esta, digamos, fabricación de prendas en las cuales se recicla y tiene un circuito cerrado de producción. Por eso que ahí entendemos cómo transparentamos ese camino y donde vemos las distintas instancias. Aquí hay telas fabricadas de café. Ya estamos viendo esto, incluso en el Centro Cultural Recoleta, si tienen la oportunidad de venir a Buenos Aires, van a poder observar muchos de estos trabajos repropuestos en los laboratorios de las universidades. Qué interesante que las universidades se abran a la sociedad civil, a los laboratorios locales, terciaricen y también, digamos, hagan acuerdos de cooperación entre partes, como así también la compensación económica, porque el laboratorio dedica tiempo para recibir a los estudiantes que experimentan. Entonces hay que tener la generosidad desde el punto de vista académico de reconocer el tiempo de esos profesionales, que a veces eso tampoco pasa. Tiene que haber un reconocimiento profesional para entender que el aprendiz está capacitándose no solamente en la universidad, sino también en el laboratorio, y si el laboratorio quiere donar su tiempo, bienvenido sea y reconocido sea, para que también exista la posibilidad de que ese estudiante se incorpore al sistema laboral. Por eso que las técnicas, esta técnica es taiwanesa, es muy interesante porque combina el polvo de café, que procesado, post-patentado como polímero, para crear lotes maestros y convertirlos en hilos. Y después, obviamente, hay todo un proceso de tintura. También aquí hay un trabajo interesante de la doctora Carmen Gijosa, que, digamos, ha creado a través de la piña una marca que se llama Piñatex, muy interesante, la pueden googlear, donde van a ver que tenemos el proceso de la piña y cómo la cáscara de la piña, a través de ponerse a investigar sobre todo este proceso, tiene una alternativa de hacer un cuero tradicional. Por eso que aquí tenemos la alternativa, señor. Mire, el cuero tradicional sale esto, tiene este proceso y viene de la vaca o de la parte interna del cuero de la vaca, y aquí tenemos una alternativa ecológica creada a partir de la piña. Hay que tener en cuenta también que todos estos procesos tienen un costo. O sea, el costo de beneficio sostenible también tiene un costo de producción que eleva el valor económico y el reconocimiento de ese proceso que demanda inteligencia humana y tecnológica, inteligencia artificial incluso, a través de diferentes tipos de maquinarias que utilizamos en el proceso, y que hace un cambio de mentalidad en el proceso productivo. Interesante, y no es algo nuevo, para muchos, ustedes saben que ya en la década del 90 se empezó a trabajar sobre esto, la piel de pescado está, digamos, instalada en muchos de nuestros países ya a partir del hecho de que este cuero se puede fabricar desde una materia prima fácil de conseguir, se puede producir moda y sobre todo se aplica en accesorios. Así que es interesante, ¿no? Ver esto. Puede llegar a ser hasta 9 veces más fuerte que el cuero de cordero o de vaca. ¿Escucharon bien? 9 veces más fuerte que el cuero de vaca, de cordero, o las fibras que intercruzamos de bovinos. Es muy interesante ver esto porque ¿qué tenemos? Un elemento que dura mucho más allá del tiempo que podría durar algo que viene del origen, digamos, animal vacuno o, digamos, o lanar, ¿no? Entonces, acá hay, digamos, hay unas estadísticas interesantes. En Kenia, por ejemplo, están trabajando extrayendo pescado del río Nilo. O sea que ustedes saben de que, digamos, el Nilo atraviesa Egipto, no vamos a meternos en el ámbito histórico, pero qué interesante esto de que, digamos, Francia empieza a ver todo esto con cierta, digamos, inteligencia y también ve que puede hacer con la piel de salmón
las correas de los relojes, las billeteras de lujo. Entonces aparecen las marcas que ponen valores económicos para las gestiones de estos emprendimientos pequeños. Por eso es interesante esta mistura y este respeto de la invención, de no apropiarse de esas marcas registradas, porque en realidad esa persona que la inventa y la procesa después termina eyectado del sistema productivo porque nadie conoce que es parte importante de este descubrimiento. Entonces, para cambiar la realidad de las personas, tenemos que aprender a respetar sus derechos y reconocerlos dentro de nuestro diseño. Por eso, desde la Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI, insistimos en la segunda vida de los objetos, en la reproposición, de dónde vienen, hacia dónde van, y de producir inteligentemente en cada uno de estos procesos. Y además, en innovar, y esta innovación también tiene que ver con las algas. Se está viendo una fibra del futuro como parte interesante de lo que el ámbito marino nos ofrece. Y acá podemos ver, digamos, que ya se está, digamos, trabajando sobre esto, y no solamente en la industria de los cosméticos, sino también en la industria farmacéutica. Muchos de nosotros consumimos espirulina, lo pueden googlear aquellos que no lo saben, o sea, se toma algas para el proceso, digamos, de regeneración y antioxidante de la piel, y por eso también entendimos que eso lo podíamos estar aplicando también a convocar a las plantas marinas a nuestro trabajo de la indumentaria, ¿no? Como una fuente interesante que puede cambiar significativamente la manera de producir, yo creo que en el corto plazo y pensando a 2050, ¿no? La fibra, por ejemplo, también de hemicelulosa o celulosa principalmente, la fibra propiamente del plátano. Hablábamos recién de un símil plátano. Acá tenemos el plátano propiamente dicho. Esta fibra, digamos, también es natural, es biodegradable. Y qué interesante e increíble que el tallo del árbol del plátano se convierta en un producto de diseño. Por eso que hay mucho por hacer y hay mucho por descubrir y hay mucho por entender, que podemos estar reciclando muchos de los elementos que tenemos a la mano. Por ejemplo, aquí tenemos una naranja convertida en una cartera o, digamos, en un accesorio. ¿Cómo podemos utilizar la piel del melocotón o la cáscara, digamos, de la naranja? Aquí vemos la cáscara de la naranja trabajada artesanalmente en un proceso de telar. Ahí está, digamos, todo el proceso, no, aquí, no hay química aquí. Aquí también, o sea, se reduce el consumo de energía química, digamos, a pasar al trabajo manual, al trabajo artesanal e incluso a idear un propio telar. Por eso ahí está el valor agregado también del diseñador en este camino. Interesante, un bolso de cuero de nectarinas, es decir, del melocotón que hablaba recién, y también del cuero del mango. ¿Cómo, digamos, un grupo de estudiantes, es interesante, un grupo de estudiantes de Holanda empezó a pensar en el desperdicio que provoca este tipo, digamos, de productos que consumimos en el diario vivir y que tiramos las peladuras? Entonces, ¿cómo se podía hacer un hervido y a partir de esa solución empezar a generar digamos, una digamos, conjunción de elementos para preparar un proceso en el cual ese jugo se convierta en una tela? Un tema no menor, así como vemos muchos de los productos diseñados en los museos, tenemos un vestido de seda creado en el laboratorio que ha sido diseñado por McCartney, que está en la exhibición del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces aquí podemos ver cómo podemos estar tejiendo, porque también no solamente es el hecho de comprar la tela, sino también podemos estar nosotros tejiendo esa tela, y cómo un laboratorio convierte a través del ADN la reproducción de organismos vivos. Estos últimos años se avanzó muchísimo desde el punto de vista científico. Por eso que decimos moda y ciencia, técnica y, digamos, el conocimiento antropométrico y el grading, es decir, el conocimiento técnico de cómo se hacen los moldes, es fundamental, y para cada sector puede haber especialistas específicos para desarrollar distintas gamas de especialización. Por eso que esto es interesante desde todo punto de vista, y ver cómo estas telas ecológicas a partir de hongos pueden también formar una gamuza, o ver cómo los tínteres de la cáscara de la nuez, de la naranja o de la remolacha pueden estar siendo parte de un proceso en el cual hacemos una mochila fabricada a partir de leche de vaca.
O sea que es sorprendente cómo la naturaleza nos muestra esta telaraña, estos hilos de las arañas, se están empezando a ver desde otro lugar porque son tan fuertes como el acero, entonces este material puede ser utilizado en nuestra ropa porque son más resistentes, porque tienen propiedades antimicrobianas y porque la araña, sin lugar a dudas, se puede convertir en nuestra aliada y podemos ser una araña tecnológica para fabricar el cultivo de proteína de seda de araña a partir de una bacteria que puede afectarnos el organismo. Tengo un amigo afectado por una bacteria, lamentablemente te sorprende la vida, y acá la Enterobacter coli, o sea, una de las bacterias de las Enterobacter ha sido convertida para usos comerciales. Por eso digo que es sorprendente cómo este universo de materias primas pueden ser parte de un sistema de impacto, porque las respuestas, señores, están en la naturaleza. Y en los minutos que nos quedan, quiero conversar, porque esto es muy amplio, esta presentación da para, digamos, un seminario, incluso para hacer algún break y conversar sobre el tema, pero quiero tirarles algunos tips interesantes sobre los modelos de negocios. La economía circular es fundamental porque lo que hacemos es el círculo desde donde iniciamos hasta donde terminamos para volver a reproponer, y en ese interín inclusión de personas de diferentes tipos de características, pensamientos diversos, pensamientos laterales, choques culturales y sobre todo generar en las capacitaciones, en las universidades, el acostumbrarse no solamente a trabajar en equipos de pares de la misma edad, sino a hacer un relevamiento generacional exitoso con las empresas, con líderes piramidales para convertirse en líderes globales. Esto es el impacto que queremos generar en la moda. Por eso, desde la Confederación Panamericana de Alta Costura, proponemos una filosofía del diseño empresaria e inclusiva y sostenible para planificar los negocios de moda con conciencia universal. ¿Qué significa esto? Significa que analicemos y transparentemos los procesos, que nos sentemos a tener diálogo con los distintos involucrados en este proceso, pensar en cómo podemos diversificarnos en la producción, empezando a incorporar nuevas alternativas. Porque alguien te puede decir, pero si a mí me va muy bien como estoy produciendo, ¿por qué usted me quiere cambiar esa realidad? ¿Por qué usted quiere que yo haga una línea de prendas sostenibles? ¿Por qué quiere que participe de un concurso como estamos haciendo ahora de Italia en la piel para participar con accesorios o campañas? ¿O por qué tengo que hacer la segunda vida de los objetos? Porque en realidad todas estas campañas, los desfiles, las muestras en los escaparates, en las vidrieras, todo genera una visión que incorporamos como humanos a nuestra inteligencia emocional para empezar a ver conceptos interesantes como la multiculturalidad, la sostenibilidad, el consumo responsable, la transparencia en el negocio, el involucramiento de la parte pública y privada en la producción, que los políticos no solo se sienten a cobrar un sueldo, sino que se sienten a conversar con el que produce para evitar los planes permanentes de gente que no trabaja, generando gente que no trabaja cuando en realidad no se puede sostener un país si la gente no hace una tarea. Y entonces existen tareas educativas, tareas formativas, académicas, investigativas, de laboratorio, incluso invertir desde la sociedad civil, desde las empresas, en estos procesos nuevos que pueden salir algunos mejor, otros peor, otros necesitan reproponerse. Entonces se necesita mecenazgo, el mecenazgo de las organizaciones. Por eso es interesante trabajar en la cadena de valor, en el valor productivo de todo el proceso y en la aplicación de la gestión del diseño. Por eso, invertir en la educación, en los conceptos de inclusión y en la reflexión del proceso es algo sumamente interesante y sumamente importante. Por eso, ¿qué es lo importante en todo esto? Medir la cadena de valor y entender todos estos procesos. Les dejo la puerta abierta con esta mirada para próximamente profundizar en esta lámina en un nuevo encuentro, pero sí les sugiero la reingeniería de todos los procesos, pasar de lo artesanal también a empezar a compartir la inteligencia artificial, la inteligencia que nos permiten los patrones creados a través de la computadora, producir con la minimización de gasto de esas telas para tener el menor desperdicio posible, trabajar en un ambiente seguro,
en un ambiente de economía circular, donde el modelo sea una nueva economía, con formas de consumo y posibilidades de vida útil de esos procesos, plantear desde las organizaciones de la sociedad civil los concursos y participaciones activas donde pensemos el ciclo de reutilización y reciclado con altos índices de contaminación que enfrentamos hoy en día. Tenemos que pensar de qué manera nos paramos para cuidar este camino de proceso de producción. A todos los que nos están escuchando, señores, tómense el tiempo para participar de las actividades. Aquí he participado de Mitex. ¿Qué es lo que nos hace comprender? El proceso de desarrollo de la tecnología aplicada a lo que es el ámbito textil, entender cómo podemos estar trabajando con las diferentes maquinarias, cómo las organizaciones tal vez de muchos profesionales puedan estar comprando estas maquinarias y utilizarlas tipo clúster. Otro tema que podemos estar abriendo para seguir trabajando en los diferentes ámbitos de nuestras organizaciones, tanto institucionales como académicas. Estamos abiertos desde Companac para poder generar estas conciencias, para poder ver estas realidades, para profundizar sobre las imágenes que estamos viendo, ver cómo ha cambiado la tecnología en la manera de producir y evitar, señores, esto. Menos de la mitad de la ropa es reutilizada y reciclada. Esto tiene que cambiar necesariamente para que el consumo sea responsable y ver este proceso de transformación y reciclado. Aquí en Argentina tenemos el caso de cómo se está reciclando la materia que desperdiciamos. Eso de la separación, las personas que se dedican a la separación de la basura, tenemos que empezarla a respetar como parte de nuestra cadena productiva, ver los entornos virtuales, esa realidad aumentada que nos permite ver también de qué manera se produce y se confecciona con equipos modulares, con un trabajo de proceso de multiplicación. Por eso, ¿cuál es la recomendación? Salto cuantitativo a caminar hacia la tecnología. Crear también nuestro propio avatar, no simplemente por el hecho que me divierte estar en distintos lados de manera virtual, porque me encanta estar presencial, pero valorar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestra máquina de coser, maravillosa máquina que nos ha dado tantas satisfacciones a todos los que tenemos la posibilidad de haber pasado por un taller donde valoramos lo que significa este trabajo artesanal y que hoy no quiero simplemente pensar que esto va a estar en peligro de extinción. Trabajo desde la presidencia de Companac con un potencial interés en el recuperar los oficios sartoriales y también en pensar que en la museología y en el patrimonio del diseño, encontrar este descubrimiento en los niños pequeños interactuando en los museos va a tener un cambio potencial en lo que significa la moda sostenible y en recuperar la figura de un sastre y una modista y un diseñador de indumentaria, un profesional que se precia de haber conocido todos estos procesos en los cuales a mano, y no solamente con la tecnología, se diseñaba esto. Estos trabajos están expuestos en el Museo del Cine, porque son trabajos en los cuales el diseñador estaba involucrado en la trama de una película. Por eso, queridos amigos, los invito a repensar su negocio, a medir las gestiones, a analizar y comprender los procesos de la industria incluso que ha sufrido todo este camino desde nutrirse del molde a llevarlo, digamos, a la industria y a automatizarlo. Pensar en esta escala importante que puede dar la comunicación y los talleres hacia imaginar un escenario posible. Por eso estamos trabajando desde los centros de promoción del diseño de modas en estos ejes centrales que hacen a las 15 Rs, que es otro de los temas que vamos a estar profundizando en próximos Open, pero que es una puerta para pensar el triple impacto que queremos generar y cómo logramos este camino de desarrollo pensando no solo en ser los mejores del mundo, sino en ser las mejores para el mundo, porque el diseño está presente en todos los procesos, porque es necesario ver la funcionalidad de lo que estamos produciendo y les dejo la puerta abierta para descubrir todos aquellos que aún no lo han hecho, que en el arte sartorial tenemos diseño, estilismo, técnica, confort, comodidad, practicidad y la elegancia y perdurabilidad de una prenda. Por eso, queridos amigos, en esta visión de lo que significa la sastrería, me levanto la mano para decir, señores, valoremos el trabajo sustentable y veamos
cómo esta sustentabilidad está presente en todas las organizaciones que conformamos la Asociación Latinoamericana de Diseño, que participamos de estos eventos para dar el valor estratégico al diseño patrimonial, al diseño del oficio. Companac está presente en todas estas actividades. Súmense en sus organizaciones miembros y sean parte de lo que también proponemos en estas instalaciones que pueden ir a visitar en la Usina del Arte que nos propone Churba y todo su equipo, para que veamos cómo podemos desde nuestro espacio ser partícipes de distintas actividades de moda sostenible, como lo estamos mostrando ahora. Sé que nos están escuchando también del CEPRO de Moda de México, nos están escuchando desde Colombia, desde Comertex, desde Perú, que también, digamos, estamos con la asistencia técnica de certificación. Saludar al maestro Jorge Williams, que, digamos, es uno de los baluartes de estas actividades, y ver cómo estas capas transformadas a partir de distintas corbatas y estilos. Nuestra querida compañera de trabajo en Companac, Sandra Páez, y acá Jorge con su propuesta para los Guinness, de su trabajo hecho de un jaqué hecho de, digamos, de distintas etiquetas. Así que el método Alarcón cuenta con nuestro sello de respaldo, nuestras artesanas en distintas partes de América Latina, así que por eso desde Argentina les decimos, el sello de respaldo al diseño forma parte de los proyectos que organizamos desde las instituciones de la sociedad civil y además los convertimos en ley. Estudiamos desde nuestra capacitación de dirigentes para que podamos enseñarles a hoy en día a aquellos líderes altos cómo se traza y pasar por esta experiencia. Nuestros profesionales están abiertos a enseñarles y a mostrarles que pueden ser parte de estos caminos. Por eso, queridos amigos, les agradezco infinitamente que hayan estado acompañándome desde la presidencia de Companac. Los invitamos a reciclar, a reparar, a prolongar la vida, digamos, de nuestras prendas, de nuestros accesorios queridos. Y me permito, digamos, agradecer a la Universidad de Palermo todo este proceso. Voy a dejar de compartir pantalla. Permítame dejar de compartir pantalla, a ver si puedo. Y me deja ahí. Ahí está. Para, digamos, conversar con ustedes, agradecer a todos los que están aquí presentes, agradecer a Gonzalo que me ha acompañado. Toda la información la podemos tener a través del canal de YouTube. Podemos estar compartiendo todas las informaciones a través de companac-informa@yahoo.com.ar. Me pueden escribir, sean partes de las organizaciones que integran sus países, acérquense con sus propuestas. Ustedes pueden tener la alternativa de compartir todas estas situaciones y además incorporar ese proceso. Acá me preguntan qué quiere decir cuando uno hace un mal trazado. Un mal trazado es cuando uno no considera la línea de la tela para poder, digamos, conformar la antropometría del cliente y tener, digamos, ese trazado correcto en función de las medidas que tomamos de ese cliente. Cuando trabajamos artesanalmente, trabajamos de esa manera. Acá en el mercado argentino se consiguen este tipo de telas y como el ejemplo de terciopelo de tela natural. Acá Ana Paula nos pregunta eso. Efectivamente, tenemos que encontrar los lugares para detectar estas telas. Depende de donde uno viva, también tiene más posibilidades de tener esas telas. Muchas veces se piden al exterior, con lo cual tenemos algunas problemáticas en Argentina para poder traer o sea, telas o prendas o parte de las prendas y manufacturas por un problema de decisión, insisto, de política de Estado. Acá, digamos, agradezco Isabel, dice conceptos y filosofías. Intentamos desde la sociedad civil, todos los profesionales, ser parte de estos proyectos, así que agradezco toda esta cuestión. Candelaria acá dice, tengo varias preguntas y no llegué a anotar todo. No importa, las dudas que te generamos en estos Open te permiten también abrir horizontes sucesivos de preguntas. Acá Gaby nos pregunta desde la ignorancia, ¿existe un gran basurero de ropa en el desierto? Sí, efectivamente, en el desierto de Atacama. Y además en nuestro país también. Y por otra parte, las marcas son responsables y a veces no lo saben, y el problema está que les aparecen, digamos, algunos problemas legales al respecto por no conocer cuál es el destino final de la prenda. Acá también nos consultan el estudio estratégico de distintas fibras, en dónde fue y cuándo. Hay diferentes tipos de publicaciones disponibles en lo que hoy llamamos la aldea global
de Internet y, digamos, las distintas revistas en las cuales publicamos nosotros estas informaciones o compartimos en las instituciones y debatimos dentro del campo profesional. Así que por eso insisto en que no solamente busquen las respuestas en Internet, sino que encuéntrenlas en Internet y debátanlas en las organizaciones de la sociedad civil. El estudio estratégico de las distintas fibras puede encontrar acá, dice, ¿qué organización o institución estaban en Costa Salguero? Estaban distintos tipos de personas que integran, no organizaciones, sino empresas de distintos tipos de inversores. Así que ahí, digamos, tenés una lista que podés acceder a través de la página de Mitex. Si querés conducirte con alguno de ellos y preguntar, está perfecto. Elena Ruiz nos dice, buenísimo, compartimos los mismos ideales, mis padres son artesanos, producen textiles en telar rústico, maravilloso, qué bueno. Conozco el trabajo que hay detrás y es admirable. Hay que darle más valor a lo artesanal, por supuesto. Así que, Elena, te sumás a la línea de difundir eso. Gaby nos dice, abrazos de Uruguay, muchas gracias Gaby. Sigamos trabajando. También en Uruguay tenemos profesionales de la Federación Uruguaya de Maestros Sastres. Tenemos a Gabriel Muto como uno de los referentes principales y ha vestido a muchos colegas, a muchos presidentes argentinos. Es uno de los colegas más importantes de nuestra confederación. Acá Candela también nos dice, el Centro Cultural Recoteta, ¿en qué exposición podemos ver las telas de café? Pueden verlo en la parte superior del Centro Cultural, ahí están, digamos, las salas donde tienen la oportunidad de visitar distintas propuestas, así que pueden ir a varios lugares. Gonzalo me estaba diciendo que las preguntas estoy contestándolas para seguir cerrando de alguna manera en tiempo, como me lo han pedido. Así que, digamos, interesante es ver, Emitex es una feria textil. Las ferias textiles, exposiciones, concursos, ahora pueden seguir los concursos a través de nuestra página de Companac, vamos a estar subiendo información en estos días. Nos está acompañando Edith Tueroconza, con ella estamos haciendo el jurado de uno de los eventos interesantes dentro del marco del Lima Design Week. Los quiero invitar a todos a ser parte de este proceso que cuenta con nuestro sello de respaldo. Hay un proyecto muy interesante sobre accesorios textiles que digamos, vamos a estar compartiendo como parte de este proceso de aprender desde la base a ser parte de este camino sostenible. Aquí Carolina también, mucha información, esa es la idea. Desde Colombia, muchísimas gracias desde Colombia por participar. Estamos siendo parte de La Tela Tiene Talento, ya está cruzando las fronteras colombianas para convertirse en parte de todo el universo de los CEPRODI que manejamos en las distintas organizaciones. Insisto, es importante, así es, companac-informa@yahoo.com.ar, así que acuérdense del .com.ar. Y digamos, pueden compartirnos también sus trabajos, sus posibilidades, así que las alternativas de participación a través de las redes de investigadores del diseño, somos parte de esta investigación y de esta red a nivel institucional y en lo personal también en este proceso de moda sustentable. Si algunos de los que nos están escuchando pertenecen a alguna institución o algún ámbito académico, tienen interés en tener, digamos, este tipo de seminarios, se contactan con nosotros, con panac-informa@yahoo.com.ar y podemos estar coordinando estas charlas. Acá Claudia también nos dice súper inspiradora la charla, una marca de diseño de complementos también acá en Comodoro Rivadavia, qué fantástico en Chubut, muy bien, da clase transmitiendo también estas alternativas de costura en niños y adultos. Un tema interesante, no sintamos que el niño está, digamos, teniendo trabajo esclavo o estar en contra del trabajo infantil. Yo he trabajado toda mi vida, señores. Mi padre era marquetero calador. Me siento orgullosa de haber sido parte de este proyecto familiar, de nacer en una familia de trabajo, donde trabajaban mis abuelos, mi madre. Mi padre tuvo un accidente automovilístico, quedó paralizado durante 2 años y mi madre se puso al frente de la caladora para poder sostener la infraestructura. Por eso,
Uno es un ser institucional desde toda la vida. Yo digo, las instituciones son las que nos ayudan a progresar y a sentirnos permanentemente en un proceso de profesionalización permanente. Y me siento honrada de haberme involucrado en la Asociación Argentina de la Moda y ser parte de este proyecto con todos los maestros sastres que lamentablemente por una cuestión de edad han desaparecido. Cuando yo los conocí tenía apenas 17 años. Hoy tengo casi 55 y tengo el honor de presidir la Confederación Panamericana de Alta Costura, sintiendo en mis hombros, que son los hombros la parte más importante del cuerpo, porque abrazamos a los que queremos y abrazamos cuando se van nuestros seres queridos. Lamentablemente nos dejan, pero nos dejan un legado invalorable. Entonces uno construye este contenido a través de estas exposiciones en los Open y en los distintos sectores académicos para decirles, señores, la moda sostenible llegó para quedarse. Les agradezco infinitamente la atención que me han prestado y además invitarlos, como siempre decimos, a que sean parte de este proceso. Companac exactamente se escribe con N porque es Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura. Nos pueden encontrar en Facebook. En estos momentos no quiero salir de la plataforma para colgarles la página, pero nos pueden encontrar en Companac Confederación. Es sencillo, me escriben, después les paso, pero nos pueden encontrar perfectamente. Me googlean Cristina Amalia López, Companac, van a encontrar información. ¿Sí? Tenemos una página en Facebook, solamente utilizamos esas redes. Nos parecería fantástico que si alguien quiere colaborar con nosotros para generar una página y donarnos un espacio, todo trabajamos a pulmón en las instituciones, así que bienvenido sea cualquier colaboración tecnológica, cualquier puesta en valor que puedan proponernos. Por eso nos encanta que una plataforma como la de la Universidad de Palermo sea visionaria para democratizar el conocimiento y la participación de nuestras instituciones, porque todas nos apoyamos entre nosotras y eso es lo valioso, saber que estamos, señores, en un compromiso planetario y en un desarrollo necesario del ser humano hacia la economía del conocimiento. Y todos tenemos que estar integrados en ese proceso. No dejemos que ninguna persona muera de hambre, que ninguna persona se sienta que no puede dar nada. Todos podemos dar algo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gonzalo, estamos en tiempo para poder cerrar este capítulo del Open DC.